Que te explico bien fácil todo lo más importante de la filosofía de Platón con solo una línea. Ah, ¿no te lo crees? Pues quédate y verás. Hoy te voy a explicar el símil de la línea de Platón, conocido a veces también como la línea dividida o la analogía de la línea. ¿En qué consiste? Pues mira, es básicamente la ontología y la epistemología de Platón condensadas en una puñetera línea dividida en 4 trozos. Más sencillo de comprender y de memorizar, imposible. ¿Te puedes imaginar una línea? Genial. Pues ahora lo que queda por encima de la línea va a representar la ontología de Platón y lo que queda por debajo su epistemología, su teoría del conocimiento. Ahora esta línea la vamos a dividir en 2 segmentos desiguales. En el plano ontológico, estos 2 fragmentos representan por un lado el mundo sensible o el mundo de las cosas, el cosmos aisetos, y por el otro el mundo inteligible o mundo de las ideas, el cosmos noetos. Ya saben que Platón divide la realidad en estos 2 grandes mundos, donde el mundo sensible es el mundo del cambio y del movimiento, de lo imperfecto, de las cosas que experimentamos en nuestro día a día, y el mundo inteligible, en cambio, es el mundo de lo inmutable, de lo perfecto y de lo perfecto. Estos segmentos representan, por un lado, la opinión o doxa, y por el otro, el conocimiento o ciencia, la episteme. A doxa, pues, le compete el mundo del cambio y de la génesis, donde las cosas nacen y perecen. A la episteme, en cambio, le compete conocer el mundo de la realidad perfecta e inmutable, donde están las esencias o formas subsistentes de las cosas. Si la doxa, la opinión, es la que nos informa sobre las cosas bellas que vemos en el mundo, la episteme es la que nos informa sobre la belleza en sí. Fíjense pues de entrada que, para Platón, del mundo sensible solo se puede tener opinión, es decir, una especie de pseudo conocimiento probable y verosímil. No es posible tener de lo sensible ciencia o conocimiento en sentido estricto. Esto solo se puede tener de las ideas. Esta distinción entre doxa y episteme se corresponde con el dualismo epistemológico de Platón entre los sentidos y la razón. El objeto de los sentidos es el objeto de la opinión. Las cosas sensibles, mutables, imperfectas. El objeto de la razón, en cambio, es el objeto de la episteme, lo perfecto y eterno, lo inteligible. Ahora nos dice Platón, vamos a dividir aún más. Dividamos los 2 segmentos, cada uno en 2 subsegmentos. El primer fragmento corresponde al nivel más bajo de ser, lo que tiene menos consistencia ontológica, que son las sombras y las imágenes que vemos reflejadas en el agua o en superficies brillantes y pulidas. Esto es para Platón lo menos real. Si los objetos sensibles son copias de las ideas que están en el mundo inteligible,
pues estas sombras y estas imágenes son copias de copias, reflejos de reflejos. Su grado de ser es ínfimo. Tener menos ser que una sombra sería no ser nada. A este nivel le corresponde el plano del conocimiento, la eicasía, traducida habitualmente por imaginación o aprehensión de imágenes. Es el grado más bajo e incierto de conocimiento, porque aquello que conoce no tiene apenas consistencia. Platón coloca en este nivel disciplinas como la poesía, la pintura o la retórica, porque su único fin es imitar las cosas sensibles de una manera verosímil y persuasiva. Por esto, lo único que hacen es producir imágenes de lo sensible y crear un mundo de apariencias con el que cautivar o persuadir a su público. Y para esto no necesitas ningún conocimiento recto de las cosas que estás imitando. El pintor, por ejemplo, no necesita saber cómo se hace un coche para poder más o menos imitar un coche. Como para Platón, las cosas sensibles son copias o imitaciones de las ideas, pues el resultado de estas actividades es una imitación de la imitación, es decir, vamos a un segundo grado descendiente en el nivel de perfección ontológica. Es por tanto la ocupación más baja que puede tener una persona, o sea, si quieres dedicarte a lo más bajo que existe, puede ser subamos un nivel. El siguiente segmento corresponde por el lado ontológico a las cosas sensibles en sí, que son las que producen las sombras o las imágenes. Y por el lado epistemológico corresponde a la creencia o pistis. Hemos ascendido un grado en la escala del ser y por tanto nos encontramos dentro de la doxa, de la opinión u conocimiento de tipo superior, más cierto porque versa directamente sobre los objetos reales y no sobre imágenes o reflejos suyos. Platón coloca las artes productivas, como la carpintería, por ejemplo. A diferencia del pintor, el carpintero sí que sabe hacer una mesa real y no una mera imitación en un cuadro. Eicasía y pistis conforman el ámbito de lo opinable, cuyo objeto son aquellas cosas que se ven, sujetas a cambios que están en un espacio intermedio entre el puro no ser y el ser máximo de las ideas. Para dejar atrás este mundo imperfecto, tenemos que dar el salto de lo mutable a lo inmutable, del devenir a la esencia. Tenemos que pasar, pues, de lo sensible a lo inteligible, de la doxa a la episteme. Pero para ello tienes que hacer antes algo importantísimo. Dentro de la episteme también encontramos dos grados de conocimiento. Por un lado el pensamiento discursivo o dianoia y por el otro lado la intelección o noesis, que Platón a veces llama también conocimiento o ciencia, episteme, en sentido estricto. Platón pone como ejemplos del primer nivel la dianoia, disciplinas como la aritmética y la geometría. Estas actividades tienen dos características que le impiden alcanzar la categoría de conocimiento pleno o máximo. Primero, utilizan figuras sensibles como los dibujos de formas geométricas en la arena o en la pizarra, aunque realmente su razonamiento no versa sobre estas figuras sensibles, sino sobre los objetos inteligibles de los que son imágenes. Es decir, el matemático no reflexiona sobre el cuadrado en concreto que ha dibujado en la pizarra, sino sobre el cuadrado en sí, que no puede ser aprendido por los sentidos y por tanto utiliza las figuras sensibles solo de manera instrumental como una ayuda para la reflexión.
Pero por este motivo la dianoia tiene un carácter intermedio entre la doxa, que versa exclusivamente sobre lo sensible, y la noesis, que versa exclusivamente sobre lo intelectual. ¿Por qué la dianoia versa sobre lo intelectual? Pero apoyándose en lo sensible. Y la segunda característica que le impide alcanzar la categoría de conocimiento pleno es que la dianoia tiene un carácter hipotético. ¿Qué significa que la dianoia tiene un carácter hipotético? Que en ella suponemos la existencia de las entidades que estudiamos. El aritmético, dice Platón, supone la existencia de lo par y lo impar como una hipótesis no demostrada, y a partir de ahí simplemente va bajando deductivamente hasta las conclusiones. La imperfección de este modo de conocer es que no puede dar razón de la hipótesis. La hipótesis queda sin justificar, simplemente se supone, y esto es así porque no se remota hasta el principio del todo, hasta el principio, hasta el fundamento no hipotético que podría justificar racionalmente todas las hipótesis. Esto que acabo de decir es lo que le corresponde al último nivel, el de la noesis o intelección, al que Platón emparenta la disciplina de la dialéctica. A diferencia de la aritmética y la geometría, la dialéctica no utiliza imágenes sensibles, sino que se ocupa todo el rato exclusivamente de las ideas. Además, no baja de las hipótesis a las conclusiones, sino que utiliza las hipótesis como peldaños o trampolines para ir subiendo poco a poco hasta el último principio no hipotético, que le permitirá justificar racionalmente todas las hipótesis y ofrecer una explicación racional total del conjunto de la realidad. Es complejo, sí, pero espero que se esté entendiendo un poco la diferencia entre la dianoia y la noesis. La dianoia procede deductivamente, descendiendo desde supuestos que no demuestra. La noesis, en cambio, consiste en un proceso abstractivo ascendente que culmina en un tipo de conocimiento completamente distinto. Culmina en una especie de intuición intelectual, de aprehensión directa de las ideas, que además no requiere y no podría tener fundamentación o demostración, porque es completamente evidente e incontrovertible. Para describirlo, Platón utiliza siempre imágenes de tipo visual o táctil. La noesis es tocar las ideas con el intelecto. Es un encuentro directo intelectivo con lo eterno. ¿No les parece fascinante? A mí me parece increíble. Nosotros que estamos siempre obsesionados con las cosas que cambian, que perecen y que pasarán, y Platón que nos está diciendo: oye tú, ser humano, mísero en todo lo que eres, tienes una capacidad que te permite tocar directamente la eternidad. En fin, en este proceso de conocimiento, la última idea que se alcanza es la idea suprema, la idea de bien, que es la causa del ser y la inteligibilidad de todo lo demás. Por tanto, en la aprehensión del bien en sí, el filósofo alcanza a conocer el grado máximo de ser y la razón de la existencia de todas las cosas. Alcanza la sabiduría, la sofía, la explicación última de todo. Y un momento, ¿cómo puede ser la idea de bien la causa del ser y la inteligibilidad de todo lo demás? ¿Cómo explica esto Platón? Bueno, esta es una pregunta que la responderemos otro día. Cuando hablemos del diálogo Timeo. Continuemos un poquito más
porque ahora lo que tenemos es que la episteme se divide en dos grados de conocimiento, la dianoia y la noesis. Lo que tenemos que preguntarnos a continuación es si estos dos niveles epistemológicos corresponden, como antes, a dos niveles ontológicos distintos. Y aquí la verdad es que hay múltiples interpretaciones, porque Platón no es claro en su texto. Para simplificar, les voy a presentar las dos posturas básicas. La primera consiste en pensar, en efecto, en cada forma de conocimiento le corresponde un objeto de conocimiento distinto. Los que defienden esta postura dicen que el objeto de la dianoia son los entes matemáticos, que parece ser que Platón coloca en una especie de tercer reino intermedio entre el mundo sensible y el mundo de las ideas, y entonces el objeto de la noesis sería exclusivamente el mundo de las ideas. La gran virtud de esta explicación es que cuadra, por así decirlo, con el nivel de la doxa. Si la icasía tiene un objeto propio y la pistis también tiene su objeto propio, pues tiene sentido que la dianoia y la noesis tengan cada uno también su objeto propio. ¿Y cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, el inconveniente es que Platón en ninguna parte del texto del símil de la línea menciona explícitamente de esta manera a los objetos matemáticos, lo cual nos lleva a la segunda gran postura, que lo que dice es que la dianoia y la noesis no se distinguen realmente por sus objetos, sino por modos distintos de captar o aprender el mismo objeto. En resumen, ambas formas de conocimientos captarán las ideas, pero de manera distinta. En la noesis conoceremos las ideas en una visión unificadora y sistemática de modo intelectivo, contemplándolas todas en su relación con el bien. En la dianoia, en cambio, conoceremos las ideas separadamente, y lo que faltaría justamente es esa relación con el principio último, con la idea del bien, lo cual no permite que este nivel que podamos dar a una razón de todas las cosas. En esta lectura, si bien la epistemología de Platón tendría 4 niveles, estaríamos desarrollando una ontología de 3 niveles solamente. En el nivel máximo de realidad tendríamos las ideales. Bajando un nivel ontológico tendríamos las imágenes de los ideales, y por último, el nivel más bajo ontológico serían las imágenes de las imágenes. En fin, quédense con la interpretación que más les guste. Sea como sea, esta ha sido la alegoría de la línea de Platón. Resumamos un poco lo que hemos aprendido, porque hemos caminado mucho. Platón nos habla de una línea dividida en dos segmentos desiguales, que corresponden por un lado al mundo sensible, al mundo inteligible, y por el otro lado a la opinión o doxa, la ciencia o episteme. La doxa a su vez se divide en imaginación o icasía, cuyo objeto son las sombras o imágenes, y en la creencia o pistis, cuyo objeto son las cosas sensibles. Subiendo de nivel, la episteme también se divide en dos: en pensamiento discursivo o dianoia, y en intelección o noesis. Y aquí tenemos opciones: o bien a la dianoia le corresponden los objetos matemáticos y a la noesis el resto de ideas, especialmente las ideas morales, o bien dianoia y noesis ambas se ocupan de las ideas, pero de distinta manera. La dianoia de modo hipotético y discursivo, y la noesis de modo intuitivo y sistemático. Conociéndolo y justificándolo todo en la idea suprema de bien, que tiene la máxima realidad. Esto
que puedes ver es como el esqueleto abstracto del mito de la caverna que Platón relata justo a continuación del inicio del libro 7, la Icasía. Corresponde a los prisioneros que contemplan las sombras en la pared. La pistis es el conocimiento de los objetos que producen las sombras. La dianoia es el ascenso y la salida de la caverna. Y finalmente la noesis corresponde al conocimiento de la realidad exterior y el último término del sol, que representa la idea del bien. En otras palabras, si a ti todo esto de las líneas te supera un poquito, pues Platón te explica el cuento para que lo entiendas. El mito de la caverna.